Mucho se habla en televisión e incluso en diferentes medios de comunicación modernos que la cuarta revolución industrial va a traer problemas medioambientales, que va a destrozar muchos puestos de trabajo, pero sinceramente, ¿quieres que te diga la verdad? No te están diciendo la verdad. Es más, precisamente lo que están haciendo es llamar tu atención para que ellos ganen más dinero. Pero les da igual, y te lo digo así realmente, les da igual que te estén diciendo la verdad o que te estén mintiendo, como es el caso real. Entonces, literalmente, estas son todas las ventajas, estas son las ventajas medioambientales que la cuarta revolución industrial va a traer pues a nuestra sociedad y por supuesto, ¿no? Pues al propio planeta Tierra, ¿vale? Entonces, bueno, pues por esa sencillísima razón, y esto sobre todo súper importante, recuerda suscríbete y activa la campanita con todas las notificaciones si me estás viendo desde YouTube. Y si por el contrario me estás viendo desde Meta, entonces pulsa suscribirse y activar la campanita con todas las notificaciones. Y ahora, señores, claro que sí, ¿vamos? ¿Qué nos vamos? Amigos míos, ¿qué tal estáis? Y sed bienvenidos, sed más que bienvenidos. Mi nombre, para la gente que no me conozca, o si eres nuevo, o cualquier cosa y tal, mi nombre es Juan Carlos y soy el autor de la saga Mente Ecologista. Justo es la que tenemos aquí. Vamos a seguir trabajando con todos estos principios. Pero antes de nada, estas son las ventajas medioambientales que traerá la cuarta revolución industrial a nuestra sociedad y a la propia naturaleza. Vamos a ello. Señores, para tocar el tema de la cuarta revolución industrial, no podemos soltar así, pum, sin más. Venga, ala. Pues mira, esto es una revolución de los robots y tal, y perfecto, adiós. Porque no entenderíamos nada. Claramente demostraríamos que somos unos analfabetos acerca de este tema en particular. Entonces, necesitamos viajar mucho tiempo atrás, bueno, mucho, un poquito de tiempo, ¿no? Mejor dicho, atrás, y justamente, pues bueno, empezar a comprender y entender qué es esto de la revolución industrial, dónde viene todo esto. Siglo XIX, ¿vale? Nosotros actualmente estamos en el siglo XXI, pero en el siglo XIX, hace 2 siglos, el año 1800, comienza una nueva forma de hacer economía, una nueva forma de trasladar las mercancías, una nueva forma de crear empresas, de crear trabajo, ¿vale? De crear pues todo ese tipo de cosas. La Revolución Francesa, el antiguo régimen, la monarquía absolutista, el poder del Papa, etc. Eso ya quedó en el pasado, ¿vale? Entramos en un siglo nuevo, siglo XIX. Todo esto comienza evidentemente en el Reino Unido. Y el Reino Unido pues fue el cabeza, el país, digamos, capital, que empezó con todo este movimiento que paulatinamente acabaría transformando Alemania, Francia, parte incluso de España, el norte de Italia, poco a poco, y Estados Unidos también, ¿vale? Fueron los cabecillas, ¿no? O sea, digamos que fueron los principales, aunque poco a poco todo esto, evidentemente, acabaría extendiéndose a lo largo de todo el planeta Tierra. Bien, bueno, a partir de este momento empiezan a surgir conceptos como la economía de escala, el transporte masivo de mercancía, cosas como por ejemplo la fabricación en serie, o como por ejemplo la electricidad, aunque ya nos estamos adelantando, ¿vale? Lo primerísimo de todo fue la máquina de vapor, realizada precisamente de la mano por James Watt. Si vemos fotos de finales del siglo XVII, siempre y cuando no sea el Reino Unido, porque es eso, ese país en particular es una excepción, pero bueno, quitando lo que es ese país y tal, nos vamos a otra parte. Nos vamos a cualquier punto, ¿no?, del planeta donde la economía simplemente era, pues bueno, una economía puramente agrícola, de subsistencia, ganadería básica, la industria, digamos, de la carpintería, la industria de la madera, de la minería, era todo totalmente artesanal. No existían máquinas, ¿no?, de trabajo. Bueno, a ver, existían las hoces, existían los carros y tal, pero
eran cosas no precisamente demasiado sencillas, demasiado arcaicas. Pero con la máquina de vapor de James Watt, mejor dicho, todo esto evidentemente cambiaría para siempre. Resulta que cuando la sociedad, cuando la civilización humana comienza a utilizar la energía para la realización de labores económicas, ¿no? La fuerza de trabajo cambia. Antes, por poner un ejemplo, para picar una mina necesitábamos, yo qué sé, 50, 100 personas picando a mano. Ahora, pero no ahora del siglo XXI, sino del siglo XIX, ahora tenemos la capacidad de explotar esa misma mina y en lugar de necesitar 50 o 100 trabajadores y tal, tenemos una máquina de vapor que se encarga de hacer la función de picar o de lo que sea y tal, y 5 o 10 personas. Es decir, que aproximadamente nos quedamos con el 10% de la plantilla que tenemos contratada en nuestra empresa. Entonces, de esta forma, aumentamos la productividad, aumentamos, pues bueno, la producción, la venta, aumentamos las ganancias y tal, y lo más importante, despidiendo a gente, estamos ganando más dinero. Así que poco a poco, cada vez más personas empezaron a emprender, empezaron a montar sus empresas, cada vez más. Pero todo esto tuvo una huella. Cuando nosotros pensamos que prácticamente cualquier cosa es gratis, porque el ser humano se ha encargado de luchar por diferentes razones, por diferentes causas, ¿no? Vamos a decir, como el capitalismo, como la religión católica, como la ciencia, como el socialismo, como el comunismo, ¿vale? Etcétera. Siempre se ha encargado el ser humano de luchar para mejorar su estatus, mejorar su vida. O sea, en otras palabras, el ser humano lucha para vivir mejor, ¿vale? Y eso lo hace, pues, desde un humano que cavernícola de la prehistoria hasta alguien del siglo XXI, como por ejemplo, pues como puede ser ahora mismo. ¿Está bien? Entonces, ¿qué ocurre con todo esto? Pues lo que pasa es que ese tipo de actividad, la actividad industrial, empieza a hacer daño a la naturaleza. Es decir, disparamos la productividad, disparamos los beneficios, disparamos pues nuestras ventas, podemos incluso bajar el coste por ratio cada vez más, pero si utilizamos fuentes de energía que están basadas en quemar un combustible, carbón, el petróleo, como por ejemplo en la segunda revolución industrial y tal, pues lo único que hacemos es envenenar los 3 elementos fundamentales: el aire, la atmósfera, el agua del que los animales se alimentan, ¿no? Este tipo de cosas, y el suelo. Son los 3 elementos fundamentales que de hecho tratamos en ecología y medio ambiente. Son los 3 focos de contaminación que tenemos que limpiar y que tenemos que conseguir arreglar realmente. Porque en biología, en ecología no, mejor dicho, hay un principio que dice que cuando en un bioma hay, o sea, digamos, cuando tenemos un bioma con especies, si uno de los dos enferma, si el bioma enferma, entonces las especies que viven en ese bioma van a enfermar. Y si las especies enferman, entonces van a acabar enfermando al propio bioma. Dicho en otras palabras, que si nosotros contaminamos el aire del bioma en el que vivimos, vamos a enfermar al bioma, vamos a enfermarnos a nosotros y vamos a alimentar ese circuito cada vez más y más. ¿Vale? Entonces, ¿qué podemos hacer, no, realmente? Con el paso del tiempo de los siglos, siglo XX, segunda revolución industrial, aparecen mejoras tecnológicas, entre ellas la electricidad, la producción en masa, los vehículos, pues, por ejemplo, o sea, los coches privados, ¿no? Y tal. Poco a poco empieza, pues, a ir mejorando cada vez nuevas tecnologías, pero otras tecnologías hacen que contaminemos. Por un lado contaminemos más, por otro lado vamos contaminando menos. Así es como funciona la tecnología realmente, ¿no? Hay una tecnología que tiene un problema, en este caso un problema medioambiental, ¿vale? Avanzamos la tecnología, arreglamos ese problema y aparecen otros problemas. Entonces volvemos a crear una nueva tecnología que soluciona estos problemas y aparecen nuevos problemas. Y cada vez más. Y de ahí surge, por ejemplo, la escalera
de la mejora continua y constante del mercado. Bien, así que siglo XX, pues mejoramos nuestras instalaciones, mejoramos la tecnología, mejoramos la forma, ¿no?, de hacer negocios. Según tercera revolución industrial, la revolución de hecho informática, la revolución de los ordenadores y tal, donde aparecieron los primeros ordenadores, los primeros teléfonos móviles, que eran un ladrillo gigante, ¿vale? Apareció en los años 90, apareció Internet, por poner un ejemplo, ¿vale? Aparecieron pues, las tablets, aparecieron todos, o sea, los dispositivos inteligentes, cada vez más. Apareció también, pues, por ejemplo, la energía nuclear, que de hecho nos ayudó, ¿no? Pues por un lado, como estábamos comentando, esto de la escalera, a solventar problemas medioambientales, pero también planteó, de hecho, otro tipo de problemas. Todos conocemos el caso, ¿no?, de Chernobyl. Vale. Y ahora actualmente estamos en el año 2023. La cuarta revolución industrial ya es una realidad. Ya es un hecho, o sea, ya la estamos viviendo. ¿Cuántas personas, sobre todo, están en un puesto de trabajo que no están estables, que no están fijas? ¿Cuántas personas están realmente ahí haciendo eso? ¿Cuántas personas están de, bueno, pues a ver si me contratan, a ver si tengo suerte, no sé qué? Y cada vez más los empresarios, junto también con la presión que ejerce el propio Estado hacia los empresarios y hacia los trabajadores, por igual, que esto quede bien claro, ¿vale? Que aquí no alimentamos a ningún partido político, pues más el avance de la tecnología, la robótica, domótica, automática, bla, 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 y todas estas cosas, está haciendo que cada vez más empresarios decidan por invertir dinero en maquinaria en lugar, de poner un ejemplo, ¿no? En lugar, pues, por ejemplo, de personas. ¿Qué ocurre, ¿no?, con todo este tema de la robótica? Bueno, la robótica, los robots, van... Yo iba a decir el futuro, no, son el presente. Los robots son ya prácticamente los trabajadores del presente, o sea, son máquinas que funcionan pues, pura y duramente por electricidad, gracias a los avances de la tercera revolución industrial, la última, ¿no?, de hecho, y que pueden estar moviéndose para arriba, para abajo y tal, sin ningún tipo de problema. Pueden estar haciendo funciones, tareas y tal, no se cansan, no se deshidratan, no tienen necesidad de comer o de dormir, de hacer necesidades y tal, ¿vale? Y claro, aumentan, ¿no?, de hecho, la productividad. Pero claro, por otro lado, si nos paramos a pensar, si tenemos cada vez más máquinas y cada vez más robots y tal, el consumo eléctrico sube. Entonces podríamos decir que estaremos aumentando nuestra huella de carbono. Por un lado, sí, eso es totalmente cierto. Pero por otro lado, no sé si lo sabíais, cada vez son más las instalaciones solares fotovoltaicas, solares térmicas, aerogeneradores, centrales geotérmicas, sí, las geotérmicas, las que aprovechan el propio calor de la Tierra. Centrales, por ejemplo, maremotrices. Y uno podría decir, ya, pero no es suficiente y tal realmente. Claro que no es suficiente. Es que estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Es que desde un punto de vista científico, alimentar a un ordenador, por ejemplo, o una, yo qué sé, o una batería de teléfonos móviles y tal, ¿no?, de poder descargarlos y tal. Un molino no es suficiente. Una plaquita solar chiquitita no es tampoco suficiente. Necesitamos mucho más. Pero la energía renovable, limpia, ¿vale?, cuanto más las explotemos, mejor. Porque eso quiere decir que más estamos aportando y de una forma gratis y renovable, porque el sol no se va a acabar, al menos en el periodo, ¿no?, de la vida y tal, ¿no? El viento no se va a acabar, el movimiento de las aguas no se va a acabar, el calor de la tierra no se va a acabar, tanto la radiación como el calor que recibimos del sol no se va a acabar. O sea, tenemos realmente, ¿no?, muchas tecnologías. Por esa parte, realmente solventaríamos los problemas energéticos, ¿no? No es en sí, me explico, los problemas energéticos, sino los problemas de la huella medioambiental que generar electricidad produce en la propia naturaleza. ¿Y qué ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Pues, por ejemplo, un segundo caso, ¿vale? Y este ya, pues, es el último, ¿vale? Aunque esto en realidad es un tema muchísimo más profundo y tampoco quiero que se haga esto muy largo. Por ejemplo, el segundo punto de contaminación es el transporte.
El transporte, y más en el mundo, ¿no?, en el que vivimos, la mayoría de los transportes son motores de combustión. O sea, la gente va a trabajar, la gente va, pues yo qué sé, ¿no?, a moverse por la ciudad y tal, cual lo que sea, y lo hace, en la mayoría de los casos, evidentemente, lo hacen con vehículos de combustión. Desde un punto de vista termodinámico, quemar un combustible para hacer girar una rueda es un proceso muy ineficiente, súper ineficiente. ¿Cuál sería la solución? ¿Todo eléctrico? Bueno, en el mundo teórico sí, ¿vale? Pero la realidad es otra cosa. La realidad es mucho más compleja. Y explicamos el porqué. Porque hay muchísimos factores, ¿no? Pero en este caso hablamos de la revolución industrial en particular. Si, por ejemplo, tú trabajabas en una empresa, en una fábrica, lo que sea, almacenando o moviendo cajas o moviendo mercancía, ¿no?, lo que sea y tal, y tú por ejemplo, tienes que saber que ese trabajo puede ser sustituido, y de hecho será sustituido por una máquina. Y esto será realmente así. Entonces, poco a poco, cuantas más personas ya no sean prescindibles y el jefe, el empresario, decida despedirlas, entonces lo que va a ocurrir es que esa necesidad de consumo de energía eléctrica, de calor, de energía térmica, ¿no?, o sea, quemar combustible y tal para hacer muebles, va a desaparecer. Y uno podría decir, ya, pero me quedo sin trabajo. Vale. Durante las revoluciones previas, la primera, la segunda y la tercera, había muchos puestos de trabajo que fueron borrados para siempre de la faz de la Tierra, pero para siempre, literalmente. Y en su lugar aparecieron otros. Ponemos ejemplo, YouTube. Yo, en particular, me dedico a YouTube. Por un lado, utilizo YouTube como una herramienta de trabajo, y por otro lado, también utilizo YouTube como una herramienta de hacerme publicidad, de hacer promoción para que cada vez más gente me conozca. Con esto, lo que te quiero decir es que súbete al carro de la innovación, ¿cómo se llama?, de la investigación, desarrollo e innovación, porque el mundo económico está cambiando, ¿vale? Y es muy probable que de aquí a unos años, si por ejemplo eres camionero, eres transportista, eres almacenador, eres una persona que ejerce un trabajo que puede ser realizable por una máquina, lo más probable es que acabes perdiendo el trabajo. Por esa razón, por ejemplo, al menos hablo de España, que es en el país en el que vivo, muchísima gente joven que tiene carrera, que tiene formación profesional, formación tecnológica, como en mi caso, yo de hecho soy técnico en energía renovable. Yo tengo formación también en eso junto con domótica. Y lo que ocurre con todo esto es que somos cada vez más personas jóvenes las que queremos acceder al mercado laboral con buenos currículum, con buenos estudios y tal, y no podemos acceder. Nuestros padres vivieron una época tecnológica que no tiene nada que ver con lo que estamos viviendo en este momento. Y esto sobre todo es una cosa que es crucial y que es fundamental. Si la cuarta revolución industrial ha llegado precisamente para hacernos crecer, hacernos evolucionar. Ya hemos visto la forma de la generación de energía eléctrica de una forma limpia y viable. Ya hemos visto la forma, por ejemplo, de evitar esos gases, ¿no?, esa forma de contaminación hacia la atmósfera mediante el transporte. Incluso también otro caso que surge, ¿vale? Es que es lo que vuelvo a decir, este tema es tan extenso que tampoco me quiero enrollar mucho. O por ejemplo, lo que todos conocemos a raíz de lo que ocurrió en el año 2020, el teletrabajo. Es decir, la capacidad de que tú puedas trabajar desde casa. Y estás evitando, por un lado, gastar dinero en gasolina, que sabéis que está cada vez más cara, y por un segundo lado, estás de hecho evitando un transporte totalmente, en el caso del teletrabajo, totalmente inútil e ineficiente. Totalmente sorprendido, pero la cuarta revolución industrial ha venido para quedarse.
Y como científico y ecologista que soy, me interesa estudiar todo lo que va a producir, ¿no? Y a provocar esta revolución industrial en nuestra sociedad. Y es que si todos son ventajas, si todos son, vamos a arreglar estos tres problemas de las contaminaciones del aire, agua y tierra, ¿por qué desperdiciarlo? ¿Por qué darle la espalda? Sé que en este momento, este contenido del que estoy hablando, no es algo que estamos hablando en el presente, ¿vale? Porque en el futuro será distinto. Pero en el momento presente, yo sé que esto es algo que no vende. Es algo que no lo van a poner en los medios de comunicación tradicionales, ¿vale? Porque implicaría decirle la verdad a la gente, que la gente despierte, que la gente se dé cuenta y que la gente empezara pues a abrir los ojos, a apagar la televisión, a apagar los medios de comunicación y, por ejemplo, ponerse a estudiar cosas útiles, como por ejemplo esto de aquí. Y empezaremos a cambiar la sociedad, y empezaremos a mejorar la sociedad, y empezaremos a hacer mejores cosas para la sociedad, y empezaremos a dejar un mundo mejor, un mundo más justo, un mundo más limpio, por ejemplo, más saludable, un mundo mucho más respetuoso con el medio ambiente, como es mi caso, por ejemplo, ¿vale? Y no esperar de brazos cruzados, esperar a que algo, a que alguien, o que al Estado, a que algún empresario, o que cualquier cosa, pues, no sé, tenga un día pues la decisión de, pues venga, pues, bueno, voy a hacer tal y cual cosa, porque eso no va a pasar realmente. Así que, sobre todo, decirte que puede que a corto plazo la cuarta revolución industrial pueda hacer peligrar muchos de los puestos de trabajo que existen, no todos, ¿vale? Pero si sabemos aprovechar el momento y sabemos reciclar toda esta situación, vamos a llegar a un punto, precisamente, en el que, como sabéis, vamos a cambiar la relación que tenemos con la madre naturaleza. Así que nada más, señores, hasta aquí todo este contenido. Espero realmente que os resulte tremendamente útil y sobre todo súper importante. Recuerda, si me estás viendo desde Meta, pulsa seguir y me gusta. Si por el contrario me estás viendo de YouTube, entonces pulsa suscribirse y activar la campanita con todas las notificaciones. Aparte de todas estas cosas, ¿quieres realmente convertirte en un auténtico, en un verdadero ecologista? ¿Quieres realmente reducir tu huella medioambiental? Simplemente pues con tu vida, con tu día a día, y que es posible, ¿vale? Y que muchos de los procesos de los que de hecho estamos aquí son accesibles para todo el mundo, ¿vale? Entonces, para ello te voy a dejar lo que es justamente aquí debajo el enlace, ¿vale? Aquí debajo del vídeo para que puedas de hecho adquirir esta saga lo antes posible. Entonces, recuerda sobre todo aplica el método científico, que es paso número 1, estudia todo esto, paso número 2, aprende, y el paso número 3, aplica todos estos principios, ¿vale? Y que nada más, señores, como siempre os digo, que como ya sabéis, de hecho, el título, ¿no?, que pone aquí Mente Ecologista, es el momento de cambiar la relación que tenemos con la madre naturaleza. Para mí, la mejor mentora que podemos tener es la propia madre naturaleza. Y que, como siempre os digo, cuidaos mucho y cuidad el bioma al que pertenezcáis, ya sea natural, artificial o trascendental, como nuestra propia mente subconsciente. Que paséis un feliz día y nos vemos mañana aquí con nuevo contenido y totalmente actualizado. Por cierto, aprovecho para dar las gracias a todas aquellas personas que estáis apoyando este canal, ¿vale? Millones de gracias a todos vosotros y bueno, pues que nos vemos mañana aquí en próximos contenidos. Cuidaos mucho, de verdad, gracias a todos vosotros y adiós.